Bueno, les voy a mostrar la manera en la que he visto que se hacen vueltas de 3 colores, ¿sí? Digamos, en esta vuelta llevo 2 colores nada más, el blanco y el rojo, pero en esta vuelta, si pueden ver acá abajo, llevé blanco, azul y rojo, ¿sí? Entonces, por toda la vuelta. Entonces, la manera más fácil, y como hablábamos en otros videos anteriores del color work, que hay una forma para hacer que un color domine más que el otro, y el color que va a dominar o queremos que resalte más va a ser el que va a estar abajo de todos y el que va a pasar por debajo de todas las hebras. Luego, cuando tenemos 3, entonces el segundo que queremos que domine va a quedar en la mitad y el que sea el color de fondo, digamos, va a ser el que quede arriba de todos, ¿sí? El que se pasa por arriba. Entonces, como llevamos 3 colores, digamos acá yo tengo que hacer mi primer punto, es un blanco, luego tengo que hacer un rojo, sí, que lo tengo acá, dejo el rojo, después un azul, que vean que el azul lo paso por el medio de los dos, así el lado del revés me queda más ordenadito, ¿sí? Y después tengo que hacer 2 blancos, entonces lo paso por arriba de todo, ¿sí ven? Y cada vez que dejo con un color lo voy como tirando para el lado donde tengo el ovillo, entonces yo tengo mi color de fondo acá, el de la mitad o el color que domina en la mitad va acá en la mitad también el ovillo y el color dominante, el que quiero que resalte más, va a quedar en mi lado izquierdo. Sí, así. Así también evito que se me enreden los hilos. Entonces, yo los voy pasando acá. Hay personas que igual llevan los hilos con las 2 manos. A mí no me gusta porque no me queda bien la tensión. ¿Sí? Entonces lo voy llevando así. Y ven, cada vez que yo suelto un color, como que lo tiro hacia el ovillo. Así me queda bien ordenadito. Después me toca un rojo. ¿Sí? Después un blanco. 3 blancos. Y yo voy estirando acá para que me quede bien la tensión de estos. Y el blanco lo suelto hasta hacia este lado. Luego tengo que hacer un rojo. El azul que viene en el medio. ¿Sí? Lo suelto para acá, para el medio. Y el blanco que va por arriba de todo. Hacemos 2 blancos. Lo paso para este lado. Un azul. Tiro para allá. Un rojo que viene por abajo, ¿sí ven? Por debajo de todo viene el rojo. Y lo de esta aguja yo lo voy como estirando para que las lazadas de atrás me queden bien estiraditas, ¿sí? Este lo tiro para este lado y termino con un blanco esta secuencia, ¿sí? Yo cada secuencia, o sea, esto que acabo de hacer acá se repite en toda la vuelta. Entonces yo cuando voy a empezar otra vez la repetición, pongo mi marcador, ¿sí? Entonces pongo un blanco, lo tiro hacia acá, un rojo, el rojo lo dejo así y vengo con un azul, ¿sí? Y así es que trabajamos con 3 colores, hay que hacerlo despacio, va a costar más o bueno, se demora más que una vuelta solo con 2 colores. Pero quería que vieran cómo es la manera, porque yo nunca lo había hecho y estoy aprendiendo también a llevar los 3 colores y me parece que así queda bastante bien. Vean que en esta parte recién hice con 3 colores y quedó bastante bien. Y el lado de atrás, bueno, acá tengo todas las hebras que tengo que cortar, que esconder, perdón. Pero vean que la parte de atrás queda bastante bien también organizadita, ¿sí? Queda bastante ordenadita. Así que esta es la manera, acuérdense, tenemos el color de fondo hacia nuestra derecha, el color de la mitad o el que queremos que resalte como de segundo va en el medio y el color que queremos que resalte más va
abajo de todo y el ovillo va en nuestra derecha, ¿sí? Y así vamos llevando esa forma no sé si se dice dominancia del color o bueno, del color que queremos que domine, ¿sí? Acuérdense, cuando llevamos dos colores, el color que queremos que resalte más lo vamos a pasar por abajo y el color de fondo va por arriba, ¿sí? Esa es la forma de hacerlo mejor para que nos quede bien el tejido. Y bueno, lo que les comentaba en el video anterior, que era ir cambiando del largo de los cables para que el tejido siempre nos quede así, como no así arrugadito ni demasiado estirado, sino como va a quedar, ¿sí? Así. Así la tensión de las hebras de atrás nos queda bien y no nos queda ni muy suelto ni muy encogido el tejido, ¿sí? Queremos que nos quede como bien planito. Así que bueno, espero que les sirva este tip y después les estaré compartiendo la gráfica de eso y en otro video también les voy a compartir cómo hacemos los cálculos para un canesú así circular con Colorwork.